la misma canción, tan faltos de 11:22 en la República Argentina. Seguimos en segunda página. Decíamos que vamos a tener visitas aquí en los estudios. Le agradecemos a César Jiménez, que es el juez correccional de menores de la provincia de Misiones. Está con nosotros acá en el estudio de segunda página. Jiménez, bienvenido a segunda página. Muchas gracias por venir. No, un gusto, por favor. Gracias por invitarme. A ver, ¿por dónde empezar? Porque como hombre de la justicia hay mucho para hablar, pero sobre todo sé que fue invitado en su momento durante este año a participar de la cumbre panamericana de juezas, de jueces, sobre derechos sociales, medio ambiente y justicia social durante junio en el Vaticano, nada más y nada menos que frente al Papa. ¿Cómo vivió ese momento? Y sobre todo con temas tan importantes, ¿no? Derechos sociales, medio ambiente y justicia social. En principio, tener la oportunidad de ser convocado por el Papa Francisco ya me pone en un lugar muy difícil de explicar. Es decir, éramos jueces y juezas panamericanos que nos reunimos en el Vaticano, en donde hemos conversado diferentes temas, los temas importantísimos, pero con preocupación todos y todas con respecto a la temática que hemos tratado. Es realmente difícil de sintetizar, no es menos cierto que empezamos a trabajar desde junio último pasado. Hubo un congreso previo en la UBA en Derecho el 2018, pero empezamos a trabajar construyendo algo así como primero un comité panamericano en donde integran 7 jueces de toda América, coordinada por una jueza de Estados Unidos, inclusive 2 representantes de Argentina, el doctor Gustavo Moreno y el doctor Andrés Gallardo, de Ciudad Autónoma, que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros ahora el fin de semana último pasado en Posadas Misiones. Y bueno, yo que integro el capítulo argentino, 7 jueces en todo el país, en donde 6 jueces son de Cava y provincia de Buenos Aires, y el único juez del interior es el que le habla. En ese contraste, porque es un contraste, uno va a un lugar y se va nutriendo, ¿no? Va encontrando diferentes formas de impartir justicia o no. No es lo mismo la justicia acá en la Argentina, como usted decía, ¿no? Que en Venezuela, que en Bolivia, que en el propio, que en Europa. ¿Qué encontró ahí con los demás, con los demás colegas? ¿Qué justicia encuentra y qué cosas se puede tomar de allí para traer aquí a la Argentina? Latinoamérica tiene una coherencia en el análisis muy importante. Son críticos en general. Estoy hablando de Brasil en forma muy importante, estoy hablando de Chile, te estoy hablando de Paraguay, en donde encontramos cierta similitud con respecto al análisis, en donde creemos seriamente que el sistema normativo nacional, provincial en este caso, e internacional está desvalorizado desde un lugar importante que es la Constitución. Es decir, yo decía en ese momento en el Vaticano que estábamos padeciendo algo así como la agonía del Estado de Derecho, como la muerte de la Constitución. Es decir, esta es la preocupación que veíamos nosotros como operadores de justicia. Por consiguiente, lo que pensaban, por ejemplo, los brasileños, más de 15 magistrados y funcionarios de Brasil, mayoritariamente jóvenes, esto quiero dejar declarado, tenía una mirada similar con respecto a lo que está pasando en Brasil. Por la pérdida del Estado de Derecho. Exactamente, con respecto a lo que está pasando en Brasil actualmente. A ver, sé que también ahora vendrán aquí a Iguazú en los próximos meses ese comité panamericano de jueces. Van a estar en la ciudad de las Cataratas. ¿Qué tienen pensado ahí para Iguazú, sobre todo zona de frontera? También el contexto, el lugar donde está emplazado uno impartiendo la justicia,
o formando parte de la justicia, también modifica, ¿no? lo que son las decisiones o la forma misma de las normativas. ¿Qué tienen pensado para Iguazú en marzo, ¿no? Tengo entendido que... 19 y 20 de marzo, en principio. La Cumbre Panamericana determinó 2 lugares específicos para realizar estas jornadas. Uno es Cava y otro Iguazú. Y tuvimos la posibilidad de, en esta pulseada, que sea primero Iguazú. Le pusieron las cataratas, le dijeron, ¿dónde quieren ir? ¿Quieren ir al obelisco o a las cataratas? Y no hay mucho para negociar ahí, ¿no? Sí, pero de todos modos es interesante lo que acabas de decir. Es decir, en este momento la Cumbre Panamericana está sesionando en Brasil, en Porto Alegre. Es decir, creando el capítulo brasileros. Hoy termina realmente una jornada en Porto Alegre. Están los hermanos paraguayos, están los hermanos uruguayos, los hermanos brasileros en Porto Alegre. Esta cercanía de Iguazú en la triple frontera trae aparejado también que la convocatoria sea más amplia y más interesante, ¿no? Sin dudas, más amplia, más interesante, y tratando temas de la triple frontera, que también no deja, o mejor dicho, siempre nos deja, ¿no? Un largo trecho como para debatir en cuanto a normativas. ¿Hay resistencia, digo, de la corporación judicial con relación a estos a este comité de jueces franciscanos? Digo, se le dice franciscano porque está el Papa Francisco detrás, ¿no? Jorge Bergoglio detrás. ¿Ustedes sienten eso o no? ¿Cómo? ¿Sienten que existe esa... Debe haber, ese rechazo, o mejor dicho... Seguramente. Hay siempre en todas las instituciones sectores conservadores que no intentan transformar socialmente la mirada, ¿no? Lo cierto es que nosotros desde este lugar del Estado vamos a intentar fortalecer los derechos humanos. Es decir, lo que nos sugiere el Papa Francisco es justamente eso: no perdamos de vista al otro. Es decir, pongámonos en los pies del otro, no en los zapatos, porque hay muchos que no tienen zapatos. Esto me parece fundamental, ¿no? Y sobre todo viniendo de usted. Yo no hago demagogia, nunca. La verdad no es mi estilo, pero me parece sumamente importante que un juez tenga los pies sobre la tierra y que hablen en la justicia, en el Poder Judicial, empiecen a hablar mucho más de esos derechos sociales que en América Latina, justo que hablábamos, se está viendo, ¿no?, en la región, que muchos se están olvidando de esos derechos fundamentales, de esos derechos sociales que son el trabajo, un techo, seguridad, salario, tierra, digo, la famosa las 3T, ¿no? Digo, está muy bueno que eso también suceda como una especie también de autocrítica y de forma de saber dónde está parada la justicia y los jueces. Es así. Yo creo que llega un momento límite en donde tenemos que pensar seriamente en hacer realidad a través de nuestras resoluciones judiciales esta necesidad del justiciable de dignificar al hombre de una vez por todas, o de nuevo, mejor dicho. Es decir, es denigrante lo que está pasando en la humanidad. La humanidad está padeciendo justamente de esa falta de dignidad, ¿no? Seguimos dialogando aquí en Segunda Página con César Jiménez, juez correccional de menores de la provincia de Misiones. A ver, hablábamos de tierra, techo y trabajo, ¿no? Esto de implementar las 3T. Hoy es difícil implementar la justicia en Argentina, digo, porque hay mucha demonización con la justicia, digo, incredulidad. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro a las críticas que llegan por parte de la sociedad? Porque imagino que no son ajenos a lo que está sucediendo en la Argentina, que muchos hablan de persecución política, los mismos partidos políticos hablan de esa persecución que existe por parte de los jueces, que se vuelcan para un lado, para el otro. ¿Qué piensan ustedes? En principio, hacernos cargo de que estos chistes, es decir, pensar en lo contrario es no ver la triste realidad. Es decir, cuando estamos mirando que se invierte, por ejemplo, los procesos con respecto a los elementos probatorios, cuando vemos que utilizamos en forma común
las prisiones preventivas cuando no es así. Cuando vemos que la sospecha trae aparejada la condena inmediatamente, y estamos padeciendo de una situación judicial realmente inquisitiva y fuera de lo que establece la Carta Magna y lo que establece las leyes procesales y las leyes nacionales. Es decir, estamos viviendo un proceso judicial en algunos sectores de la justicia que están desvalorizando la Constitución, que están agonizando el Estado de Derecho. Seguimos aquí en segunda página con César Jiménez. Esta semana justo me hablaba, ¿no?, de jueces que vinieron, Gallardo entre ellos, y dejó un título, una frase sumamente importante que fue replicada por medios de comunicación, donde decía: el Estado perdió legitimidad para punir, es decir, para castigar, porque es el que genera la violencia. ¿Lo siente también de esa manera, que el Estado genera violencia? No solamente el Estado o un sector del Estado, sino también los medios masivos de comunicación, que son cómplices inmediatos de esta triste realidad de perseguir y punir sin un proceso justo, sin un proceso constitucional. Es decir, es así. Es así. Es decir, lo que pasa es que ha habido en la Argentina de un tiempo a esta parte una comunidad de intereses en donde se dejó de lado realmente, como te dije, la Carta Madre, ¿no? Uh-huh. Debemos ser honestos. Esto pasó, esto está pasando, y espero que deje de pasar. Ese tema, ese concepto, la honestidad, se dejó de lado, la honestidad profesional, intelectual, y esto que usted decía también, ¿no? Muchos medios de comunicación participando, digo bien, de escraches mediáticos sobre las personas. Esto también forma parte de, ser, como dicen aquellos, ¿no?, impartir justicia, pero desde los medios de comunicación. Muchas veces se habla de lo que es el Poder Judicial y también lo que es, o la condena de el Poder Judicial y la condena social. Digo, es una doble condena en muchos casos que se paga muy caro y se está viendo muchísimo, y es una pena que muchos colegas formen parte de ese andamiaje y de esos scratches mediáticos que, para mí, yo siempre digo, y uno critica, ¿no? Por eso yo nunca dije ni que Cristina ni que Macri es un corrupto o un chorro, porque digo, hasta que lo demuestra la justicia, uno no puede decir, puede sospechar, puede dudar, como todos, ¿no? El beneficio de la duda está. Entonces el beneficio de la duda lo tiene tanto Cristina como Macri, como Menem lo tuvo en su momento, y sobre todo en la política. Debe leerse como una presión, debe leerse en forma seria como una presión política cuando es institucional. Uh-huh. Y cuando sus socios inmediatos son los medios de comunicación masivos, también es presión de los medios de comunicación. De esa manera debe leerse, no hay que ser ingenuo en esto. Uh-huh. Acá no se hace un reportaje o no se escracha, como decís vos, porque es un producto que se vende. Acá lo cierto es que hay un pensamiento ideológico que apunta directamente a destruir a quien sea por el simple hecho de destruir, pensando en sus propios intereses. Sin duda, nadie sienta, nosotros cuando charlábamos con el juez César Jiménez, previo a esta entrevista, había un interés de difundir lo que está haciendo la justicia, estos jueces franciscanos, y decir, los jueces también pueden tener una ideología religiosa, o una religión, pero pueden también ser justos, ¿no? O impartir justicia. Muchas veces hay demonización de eso, de pertenecer a o tener una ideología religiosa y formar parte de la justicia, porque uno dice, puede ser más benevolente con aquellos que pertenecen a su misma religión. Claro. O demás. ¿Ustedes también analizan eso? Sí, por supuesto. Además, este espacio, por más que venga de la mano y del mensaje de Francisco, no está limitado al catolicismo, no está limitado a ninguna religión específicamente, ni ningún partido político. Bienvenido sea los ateos, bienvenido sea lo que tengan otro pensamiento. Lo cierto es que hay que debatirlo y hay que generar este debate que puede ser transformador. Los derechos sociales, estamos hablando de esos derechos sociales. Entre esos derechos sociales,
uno convive con una sociedad, con determinadas sociedades. En el caso de la Argentina cada vez hay más violencia, más intolerancia, lo decíamos también con complicidad de los medios de comunicación. De la justicia, ¿cómo ven ese avance de la violencia y los casos que tienen que tratar de hechos delictivos diariamente, ¿no? Sean mayores o menores de edad? Bueno, en lo que a mi competencia se refiere, yo intento tratar, que obviamente ustedes saben, yo soy juez de menor que infringe la ley penal, es decir, chicos de 16 y 17 años. También de los no punibles, cuando, si bien no podemos sentirlo como atrapado dentro de la legislación penal, algo como Estado tenemos que hacer. Esa franja de niños de 15 a 14, 13, 12 años que cometen ilícito ha crecido en forma importante. No es menos ¿Aquí en la provincia? En la provincia. No es menos cierto que la franja de 16 y 17 se ha estabilizado. Pero la forma de trabajar es una forma diferente a cómo trabaja un juez de instrucción de adultos. Es decir, nosotros como jueces de menores tenemos un objetivo: la reconstrucción de ese niño o adolescente que ha cometido un ilícito penal y tratar de afianzar seriamente su cuestión familiar. Porque todo tiene un sentido. Nuestro juicio es un juicio de futurabilidad. No es un juicio que intenta condenar o sancionar, intenta reconstruir. Por eso muchas veces somos golpeados los jueces menores, porque trabajamos desde un lugar restaurativo, de un lugar conciliador, de un lugar más pacificador, porque creen que somos jueces de mayores. El procedimiento de niños, niñas y adolescentes que infringe la ley penal tiene una filosofía diferente: reconstruir el niño del adolescente, reintegrarlo en la sociedad y tratar en la medida de lo posible zanjar su conflicto familiar. Bueno, me parece sumamente importante estas palabras, ¿no? Reconstruir, porque muchos hablan solamente de la reinserción a la sociedad, y reinsertarme, yo me reinserto, a ver, no queda en libertad, por ejemplo, y va a convivir con la sociedad, ya está. Ahora, el problema es esa, la reconstrucción para que no vuelva a reincidir y que tenga también en ese contexto, porque siendo menor de edad, tiene toda una vida por delante. Imagino que para ustedes, y eso quería preguntarle, es totalmente distinto juzgar a una persona de 50, 60 años, que ya tiene una vida hecha, que puede tener un prontuario importante, a un menor de edad, a un niño, adolescente, que está recién empezando a construir un futuro y que todavía tiene mucho por delante y que se le puede dar una mano. Tengo entendido que también estuvieron trabajando con programas de Nación como para generar esas condiciones, ¿es así? Sí, es diferente. Lo bueno que después de 30 años de experiencia es que yo tengo doble competencia. Soy juez de adulto en juicio oral y público para los delitos correccionales, y aparte soy juez de menores para el procedimiento del menor, de niños que cometen ilícito penal. Es decir, entonces voy viendo permanentemente con mi experiencia las diferentes formas de mirar y de sentenciar y de resolver las situaciones. Es decir, lo ideal cuando trabajamos con niños y niñas que cometen ilícito penal, y ya que trajiste el tema de los programas de niños no punibles, esa franja de niños que no pueden ser sujetos a proceso, es trabajar interdisciplinariamente y trabajar interinstitucionalmente, integralmente, dice la convención y todos los estándares internacionales. Es decir, tuvimos casos donde pudimos trabajar con el hogar de día, tuvimos casos donde pudimos trabajar con el hogar Lucas, es decir, todas organizaciones o institutos del Poder Ejecutivo. Esa tarea debe ser así, porque la respuesta que debemos dar, o la posibilidad, o la segunda oportunidad que debemos dar al niño o adolescente, debe ser entre todos. Seguimos charlando con César Jiménez, juez correccional de menores de la provincia de Misiones. Una de las últimas que le hago, Jiménez. A ver, yo entiendo que uno en una carrera universitaria dice, bueno, me recibo, tengo el título, ¿no? Y ejerzo, contador, abogado. Pero cuando uno, en la profesión, cuando uno siente realmente, más allá del papel, y de lo universitario, cuando uno realmente siente que se recibe o que se recibió de juez?
No creo que uno sienta que ya ha concluido la tarea. Yo creo que la tarea se hace todos los días. Yo tuve la posibilidad no solamente de hacer un posgrado, hace un año terminé una diplomatura con la Universidad de Génova. Permanentemente tenemos que actualizarnos. Quien cree que realmente porque llegó al sillón de juez está la tarea concluida, está equivocado. Permanentemente tenemos que actualizar. Esto debatía en algún momento con varios colegas amigos que quedaron en el caso de los jueces civiles con Vélez Sarsfield y se olvidaron de los tratados internacionales, o los jueces amigos de jueces penales de menores que quedaron con la ley 2278, 22803 y se olvidaron de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es decir, requiere para ser juez una actualización permanente, y esto hay que hacerlo porque esto es una forma más de entregar a la sociedad lo que la sociedad nos dio a nosotros. Nosotros somos servidores públicos, eso hay que dejar bien claro. No porque somos jueces tenemos una suerte de privilegio de estar en un lugar mejor, no. Tenemos que servir al justiciable. Esa es nuestra tarea. Y para servir correctamente tenemos que actualizarlo. Justamente en ese proceso de actualización, yo en estos días escuchaba a gente también del Superior Tribunal de Justicia donde hablaban de la oralidad y de la importancia de la oralidad al momento de seleccionar a los jueces. Entre otras cosas, aparte de la oralidad, ¿en qué otras cosas más hay que avanzar en el Poder Judicial de la provincia de Misiones? En la capacitación, pero en la capacitación que debe ser necesariamente internacional. Es decir, te repito, no podemos quedarnos con la ley nacional, con el Código Penal, lo que estamos en la justicia penal, sin ver todo lo que significan los estándares internacionales. En el caso nuestro, de regambre constitucional, muchos de ellos. Está en el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22. Desde 1994 la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene el regambre constitucional. Esta legislación es desconocida todavía por muchos jueces de menores, que se quedan en la ley del 80 y 83, ley de la época de la dictadura cívico-militar, y siguen aplicando esta legislación y se olvidan del niño como sujeto de derecho, que es el estatus jurídico que le da la Convención y lo demás, y todos los tratados internacionales que conocemos. Es decir, la capacitación tiene que ser amplia. Tiene que ser amplia. Cuando hablamos de la cuestión civil, la 26061, nosotros fuimos la provincia de Misiones una de las primeras provincias que sacó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, es decir, la ley 3800. Es decir, hay que avanzar de la misma manera que avanza la legislación y los tratados internacionales. No podemos dejar de conocer realmente todo lo que es actualización legislativa. Entre esos, imagino también la cuestión de género, ¿no? Que está muy en boga. Piensa, realmente, a ver, desde varios sectores se dice la justicia o los jueces de la Argentina son machistas. ¿Qué análisis hacen ahí? Yo creo que es una precisión válida. Yo creo que la justicia, como muchos sectores de la sociedad, el poder, el Estado. Ayer escuché que recién fue aprobado por los artistas el 30% legislativamente en el Congreso de la Nación, la participación del 30% de mujeres en los festivales. Es decir, 30%. Yo decía, pero ¿por qué 30? ¿Por qué no 50? Yo creo que la mirada con respecto al machismo o al machirulo es una realidad. Estamos atravesando momentos nuevos, momentos que debemos adecuarnos y debemos conocer, porque si no nos producimos, no somos parte de esta transformación de la sociedad. No es menos cierto que el sector muy importante, un sector muy importante de la justicia, sí, debe ser machista, debe ser
Si es conservador debe ser machista. Es decir, pero dependerá de todos aquellos que tenemos una mirada diferente, que tenemos una apreciación evolutiva con respecto a lo que es el justiciable, intentar cambiarlo. Por más que seamos 1 en 10, pero tenemos que intentar poner en el debate también esta situación dentro de la justicia. Muchas veces se deja de lado, ¿no? Que lo cultural es dinámico, que va cambiando, que el conocimiento, los saberes, la sociedad misma y la forma de asimilar de los sujetos de derecho va cambiando, va modificando. Y uno tiene que ayornarse, como decían, ¿no? Tiene que actualizarse porque si no uno queda afuera. Y también al quedarse afuera tiene que coexistir, tiene que convivir, que interactuar con aquellas mentes que van cambiando, aquella forma de pensar. Y hay que escuchar a los jóvenes. Yo tengo la suerte de tener 4 hijas mujeres. Una ya es psicóloga, la otra es médica, la otra está por recibir arquitecta y la más chica está estudiando también en la UBA. Lo cierto es que la mirada que tienen los jóvenes es diferente, pero es una mirada que no es un enovismo, es una mirada que tiene fundamento sólido. Es decir, cuando tengo la suerte de sentarme en una mesa familiar y debatir con ella, a mí me enriquecen, me enseñan, porque para eso trajimos hijos al mundo, para que nos superen, no para que sean iguales que nosotros. Jiménez, agradecerle por haber venido un sábado hasta aquí, y la verdad, esto fue casi como una charla, ¿no? Una verdadera charla donde uno va aprendiendo mucho y sobre todo me gusta el poder autocrítico, de autocrítica que tiene, que espero que gran parte de la justicia también de la provincia de Misiones nacional y también los medios de comunicación, porque es cierto, en este contexto de escraches mediáticos, yo no soy partícipe de eso, de esos escraches mediáticos, pero sé que lo hay persecución, por ahí no hay una persecución judicial, pero sí mediática, y también eso hoy duele muchísimo y le hace mucho mal a los argentinos. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, Diego, y a tus órdenes. Así pasaba, César Jiménez, juez correccional de menores de la provincia de Misiones, aquí en Segunda Página. Con 52 años dedicados a la venta de combustibles derivados y servicios de transporte en combustibles y cargas en general, Adolfo Sartori Sociedad Anónima es una de las empresas líderes en Misiones. Con su casa central en Leandro en Alem, ya inauguró una nueva y moderna estación de servicio en Posadas sobre Avenida Jaureche y Ruta 12. Esta es una nueva apuesta de la firma y tiene la más moderna línea de servicios de YPF. Esto incluyendo un boxes en donde te van a ofrecer lubricación y diagnóstico de punta para tu auto. Además, cuenta con una tienda full, con lo más moderno en cuanto a oferta e imagen. La nueva estación de Adolfo Sartori Sociedad Anónima es un punto de encuentro, porque además